¿Qué tal, amigos? Hoy voy a cultivar calabaza. He cogido semillas de calabaza, de una calabaza que tenía en mi casa, que compré. Hemos aprovechado las semillas y voy a cultivarlas. En otra ocasión cultivé calabaza de las pequeñas y me dio buen resultado y tuve bastantes calabazas, pero eran calabacitas pequeñas, se me dio bien en maceta. Pero en esta ocasión vamos a cultivar calabazas de las grandes, a ver si tenemos suerte con esta. Lo que vamos a hacer primero es crear un semillero. En cada uno de los alveolos vamos a meter una semillita. Pues voy a probar a ver si esta vez lo que es la calabaza grande y tengo suerte. Voy a probar plantando, aprovechar todo este semillero solo de calabaza. La calabaza es una planta que crece bastante, es rastrera y crece bastante. Y necesitamos una maceta bien grande para que se desarrolle bien. Y también lo que es para fecundar lo que es la flor femenina, pues lo podemos hacer a mano como hemos hecho otras veces. Bien. Voy a cubrirlo con un poco más de tierra, un buen sustrato, si puede ser para semilleros mejor. Ya lo tenemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlo en esta cajita de corcho. Vamos a dejarlo en esta cajita de corcho y lo que vamos a hacer es ponerle agua. Un poquito de agua, hasta un poco menos de la mitad de lo que es el alveolo, para así se vaya regando por capilaridad. Sabemos que los semilleros tienen que estar siempre húmedos, entonces con esta manera siempre mantenemos la humedad en lo que es el semillero. Y como no, también le damos un pequeño riego suave por encima para humedecerlo por arriba también. Bueno, y ahora a esperar, vamos a ver lo que van a tardar en crecer lo que son las plántulas de calabaza. Bien, ahí lo tenemos, el semillero ya creado. Vemos ahí que tiene agua, que eso por capilaridad, absorbiendo lo que es la tierra y mantiene lo que es, la mantiene húmeda. Así mantenemos siempre húmedo el sustrato y lo que es la semilla pues crece mejor. Vamos a ver qué tal se da la calabaza en mi huerta. Bien, amigos, 5 días después de sembrar las semillas de calabaza, vemos que han comenzado a brotar. Las dos primeras hojas que le salen son los cotiledones. Tenemos que esperar a que le salgan las hojas verdaderas para poderlas trasplantar. Al menos 3 o 4 hojas verdaderas. Ya han pasado 10 días desde que planté las semillas de calabaza en este semillero. Y solo me han salido estas 3. Pero ya las voy a trasplantar, aunque no haya crecido mucho lo que es las hojas verdaderas, voy a trasplantarlas ya porque si podéis ver aquí ya las raíces están saliendo por debajo. Así que voy a trasplantarlas ya
por si acaso después me cueste sacarla y pierda muchas raíces. Bien, vamos a trasplantar lo que son las plántulas de calabaza. Las voy a trasplantar ya, antes que me crezcan más lo que son las raíces. Siempre hay que elegir los recipientes más grandes que tengamos, ya que la calabaza, la planta de calabaza o zapallo, como dicen en otros lugares, es una planta que crece bastante. Siempre un recipiente el más grande que tengamos, lo más grande que tengamos, pues son los que vamos a utilizar para plantar nuestras calabazas. Yo creo que aquí, en estos recipientes, pues los vamos a plantar ahí, y yo creo que aquí se den bien, pero no sin antes vamos a añadirle lo que es humus de lombriz, para que así tenga bastante alimento en lo que son nuestras plántulas. Tengo que decir que dejo lo que es el recipiente como la cuarta parte vacío del tiempo. Ahí agregamos lo que es el abono o el humo de lombriz, un par de pinitos, en cada maceta. Bien, y una vez añadido lo que es el humo de lombriz, pues ponemos más tierra y cubrimos. Casi en su totalidad. Vamos añadiendo más tierra. Un buen sustrato para que crezcan lo mejor y nos den buenas calabazas. Y la última. Vamos a proceder a trasplantarla. Un consejo que les puedo dar es, si las vais a plantar en semillero, utilizar vasitos grandes para hacer los semilleros, ya que mirad cómo han crecido las raíces. Un vasito más grande como semillero vendría mejor, y a la hora de sacarlo lo sacamos entero con el cepillón, plantamos y queda mucho mejor. Ahora a mí me va a costar bastante sacarlas de ahí sin dañar las raíces, pero bueno, vamos a intentarlo. Antes vamos a proceder a humedecer lo que es cada maceta, y después vamos a sacarla con mucho cuidado. Aquí tenemos ya una. Por suerte no se ha dañado ninguna raíz y ya está. Regamos primero. Vamos a por la siguiente. Perfecto. Si queremos tener buenas calabazas en el tiempo que dure la cosecha, cuando cosechemos,
tenemos que darle siempre un buen riego, ya que la calabaza es muy exigente en agua. Bien, ya tenemos las 3 plántulas de calabaza plantadas. Ahora las pondremos en su lugar definitivo. Ya la tenemos en su sitio. Voy a agregarle un poquito más de tierra. A cada una de las 3. Vamos a hacer presión para eliminar lo que son las bolsas de aire que pueden afectar al crecimiento de las plantas. Y un último riego por hoy. Yo lo que son las calabazas voy a regarlas a diario, más con el calor que hace aquí. Porque quiero que me den buenas calabazas. Bueno, ahí las tenemos. Ya han transcurrido 21 días desde que trasplanté las calabazas. Mirad qué grandes están ya. Solo 21 días. Y me han vuelto a brotar más calabazas que he ido trasplantando. Aquí tengo 2 más trasplantadas. Y por aquí otra más. Pero es que además me están saliendo más. Tenemos 1, 2, 3 y 4 que me han brotado. A ver si les busco un hueco. Y aquí está saliendo otra, una quinta planta de calabaza. Aquí tengo lechuga de hoja de roble y lechuga maravilla plantada, que las cosecharé para aprovechar esta maceta para plantar algunos de los plantines de calabaza. Desde que sembré las calabazas, las plantas de calabaza, lo que son las semillas, ya tengo una calabaza que me está saliendo, que ya polinicé. Ahí va creciendo ella, vamos a ver qué tamaño alcanza. No, supongo que no va a tener un buen tamaño, ya que como están en recipientes pequeños, la calabaza mejor se da siempre en recipientes de 40 litros. Y lo tengo en recipientes de 15 o 20 litros. Pero bueno, algo es algo. De momento va la primera calabaza creciendo. A ver si consigo alguno más. A ver si consigo que... Porque flores hembra no he visto todavía, sino esta. Flores machos sí, flores machos hay montones. Pero hembra solo una. A ver si conseguimos más. Amigos, ya han transcurrido 2 meses y 17 días y ya podemos cosechar nuestra primera calabaza. Tenemos alguna más que está saliendo por ahí, pero hoy ya podemos cosechar nuestra primera calabaza. La calabaza la podemos cosechar tanto
verde como madura. Si la cosechamos verde, pues va a tener un sabor así como un calabacín, no tan dulce, y entre más madura está, pues va a estar con un sabor mucho más dulce. ¿Y cuándo sabemos cuándo cosechar lo que es la calabaza? Pues cuando el pedúnculo, o sea, lo que une con la planta, se seca. Esta parte de aquí, cuando está seca, es cuando podemos cosechar la calabaza ya bastante madura. Yo en este caso todavía queda un poco, pero la voy a cosechar ya porque lo que es la planta ya está seca, ya está, porque también cuando la planta ya muere, en este caso por hongo, pues lo que tenemos que hacer es cosechar los frutos y eliminar la planta. Pues bien, vamos a cosechar el fruto, la calabaza. Es decir, que siempre lo más arrente a la planta, dejar todo lo que podamos de pedúnculo, porque así se va a conservar más el tiempo la calabaza. Y aquí tenemos nuestra hermosa calabaza. Pues bien, aquí ya tengo mi primera cosecha de calabaza, con el pedúnculo para que se conserve durante más tiempo. No está mal. Y por aquí, creciendo más calabaza. Una por aquí, que ya abrió la flor y la polinicé de una manera especial, que ya mostraré en otro vídeo. Por aquí alguna más, a ver si abre la flor. Por aquí tengo otra. Esperando a que abra la flor para polinizar. Y bien, si os ha gustado el vídeo, no olvides dejarme un like. Y recuerda, si no estás suscrito al canal, pues suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo próximo que suba al canal. Pues hasta un próximo vídeo. Chao. Menudo potajito vamos a hacer con esta calabaza.